escribir. Otro verbo, otro acto, ¿cierto? Como leer, pero diferente. Escribir requiere de otro tipo de ejercicio, de acciones. Cuando hablamos de la lectura o al hablar de la lectura, decimos que la lectura inicia con la voz del otro. ¿Cómo inicia la escritura? Uno podría decir que la escritura inicia en la cabeza de uno, en la imaginación de uno, cuando uno piensa, se imagina y se cuenta historias, se las cuenta al otro. Pero plasmarlas en la hoja, dejarlas en el papel, no es lo mismo. Y a veces se nos escapa, ¿cierto? Incluso uno lo habla con los profesores, con los compañeros y dice, pero yo tenía la idea de ese ensayo, lo tenía clarísimo, soñé, tuve una idea y apunté, pero a la hora de escribir se esfuman, se escapan las ideas y parece que nada queda materializado en el papel. Entonces escribir es más que juntar esas palabras, esas letras, ¿cierto? Es darle un sentido y uno necesita manejar un montón de asuntos que son técnicos y que nos enseñan cuando nos enseñan a escribir, ¿cierto? Que tiene que ver con la grafía, que tiene que ver con la gramática, la sintaxis, y hoy por hoy que tiene que ver con teclear, ¿cierto? Ya sea en un teclado de un computador o en el teclado de un dispositivo móvil, de un celular. Y por más que esas formas o esas herramientas cambien, ¿cierto? El lápiz, lapicero, la tinta, el teclado digital, hay algo que no cambia, ¿cierto? Y es lo que se escribe, ¿cierto? La estructura de lo que se escribe varía, tiene unas formas distintas, ¿cierto? Hacemos una escritura diferente cuando hay confianza, una escritura distinta cuando es algo formal. Pero aquí vamos a hablar, ¿cierto?, de algo más allá, y es la escritura creativa, crear un texto literario, el armar una novela, un cuento, una poesía, una obra de teatro, un guión para cine. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se crea eso? Vamos a irlo mirando poco a poco. Desde la antigüedad se habla de la inspiración, ¿cierto? Se habla incluso de que unos daimones, unos espíritus venían, se posaban sobre uno y hablaban a través de uno, ¿cierto? Inspiraban unos contenidos, unas historias, y que esa inspiración hacía que se pudiera hacer de una manera bella. Eso nos habla de una característica de la escritura literaria, y es que la escritura literaria tiene algo de belleza, y no es un lenguaje común y corriente, es un lenguaje diferente. El lenguaje neuroliterario, que ya hablamos de eso en otras clases, es distinto. Entonces generar esa escritura es diferente y necesita como de esa inspiración, ¿cierto? De esos daimones, de esos espíritus, de esas deidades. Hoy por hoy ya no lo entendemos así, de la misma manera. O bueno, o en el ardor popular sí hablamos de que, ay, qué tan inspirado está súper inspirado, y en esa inspiración creó, hizo, escribió esto. Pero realmente esa inspiración no es un espíritu que llega en sí, ¿cierto? O quizá ese espíritu está representado de otra manera y es un trabajo. Hay un trabajo detrás de eso. Hay un trabajo de lectura, de esculcarse uno, de buscar unos temas, de pensar las formas. Y todo ese trabajo y esa dedicación no son cualquier cosa, ¿cierto? Son largos, arduos. El escritor está ahí constantemente, ¿cierto?, recopilando, sacando, buscando, en una búsqueda constante, y ese trabajo es el que le permite finalmente en un momento dado sacar eso, crear eso que nos transmite en un texto. Y ahí podemos decir que se inspiró, pero no es una inspiración que llega un día porque llegaron las musas y me invadieron y yo pude hacerlo, sino porque hay un trabajo detrás. A ese trabajo lo llamamos creación. Cuando hablamos de creación, estamos hablando de muchas cosas, ¿cierto? Dios creó el mundo, ¿cierto? Casi que nos dan la idea de que con un dedo señaló, hizo el sol, la tierra, separó los mares y la tierra. Bueno, la creación habla de
una invención, que hay que inventar un mundo, unas imágenes, unas situaciones, unos personajes, hay que inventar. Y esa invención es una mentira, ¿sí? Vamos a decirlo así, es una mentira. Todo escritor es mentiroso, todo escritor crea una ficción, pero no porque la ficción sea una mentira, en el sentido de que nos miente, sino que realmente eso quizá no existe. Y quizá muchas cosas no se dan como ellos las dicen. Esa mentira y cómo contarla empieza a ser la creación. Ahora, no es una mentira, como les decía, como con el fin de engañar al otro, sino que es una mentira que sale de la realidad, de una observación de la realidad. Observar, vivir, sentir la realidad y hacer de esa realidad o construir a partir de eso otra realidad. Y es ahí donde hablamos de una mentira, de una construcción, de algo que no existe. Esos personajes no existen, están en el papel, no existen en carne y hueso, pero existen en la ficción. Entonces, esa ficción es la creación, el poder enlazar esos mundos, armar algo similar a la realidad, parecido a la realidad, que nombra asuntos de la realidad, que sale de ahí, pero que es algo diferente, que es algo distinto. Y tiene una relación grande con la forma. O sea, la creación habla de la forma. Todos podemos inventarnos muchos mundos en la cabeza, pero ¿cómo contarlo? ¿Cuál es la forma en que lo vamos a contar? Esa forma en la que lo vamos a contar es lo distinto, lo diferente, lo que hace que hablemos de una creación literaria. La escritura es un oficio. El escritor es como un zapatero, un carpintero, ¿sí? Ejecuta un oficio. Y eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que el escritor puede vivir, ¿cierto?, haciendo miles de cosas y un día se sienta y escribe. Pero no, generalmente quienes se han dedicado a la escritura se han dedicado a eso por completo. ¿Hay una predisposición a la escritura? Sí, podemos decir que hay gente con mucho talento, o hay gente que tiene esas ganas desde pequeño, que en su vida han ido llegando diferentes situaciones y lo han predispuesto para ser escritor. Como a todos, para hacer lo que hacemos, ¿cierto? Y a veces incluso son accidentales y a veces se llega ahí sin querer, ¿cierto? Pero digamos que algo lo predispone a uno para hacerlo. Pero luego viene una elección, ¿cierto? Hay que elegir ese camino. Y esa elección se hace en muchos escritores a partir de sentir que necesitan escribir para poder vivir. Que hay algo que está ahí y que no los deja en paz. Incluso yo creo que es Vargas Llosa el que dice que él compara esa sensación o ese sentimiento con la serpiente solitaria. O sea, ¿saben? La solitaria, la tena, que está en el intestino y se come todo lo que uno va comiendo. Es como si el escritor tuviera algo hacia adentro y algo que le pide constantemente para poder alimentarse, pues su imaginación, sus historias, estar constantemente creando nuevos personajes, nuevas imágenes, estar atento al detalle de lo que sucede, convertirlo en una historia, convertirlo en una poesía. Y es a partir de eso que se alimenta y eso no lo deja en paz, eso está ahí, como si fuera casi un parásito, ¿cierto? Que le pide algo así, ¿cierto? Que es similar a lo que uno podría decir que es una vocación. Entonces, hay una dedicación a eso, ¿cierto? No solamente es que a uno lo llame, después de eso hay una dedicación, hay que dedicarse a aprender a ser escritor. Y no se aprende con manuales. Uno podría leerse 500 manuales sobre la escritura, cómo las técnicas de la escritura, cómo hacer personajes fantásticos y maravillosos, cómo hacer personajes realistas, pero eso no se consigue hasta que uno no lo hace. Entonces hay que dedicarse a eso, por eso es un oficio. Entonces el carpintero puede leer 500 libros sobre carpintería, pero hasta que no se coge la madera, la cepilla, la parte, la pule, hace el grabado, pues no logra avanzar en sus habilidades o fortalecer esas habilidades. Igual le pasa al escritor, tiene que hacerlo, ¿cierto? Como que la imaginación se estimula con más imaginación. Entonces tiene que trabajarle a su imaginación, a su intuición, perseguir la intuición, pensar qué decir, cómo decirlo. Sí, todo a partir de
una dedicación exclusiva y excluyente. Eso es muy importante, ¿cierto? Casi que los escritores se dedican a ser escritores y van por la vida, van caminando y se quedan con una observación, que meditan, trabajan, la escriben 4 o 5 veces de distintas formas, hasta que va encontrando un sentido o hasta que abandonan la idea. En ese sentido es exclusiva, o sea, se dedican a eso, pero además es excluyente. ¿En qué sentido es excluyente? Es en que generalmente es difícil dedicarse a otras cosas. Si bien los escritores es muy difícil, es complejo en nuestro mundo, sobre todo porque el mundo editorial es un mundo pues, de mercado, vivir de la escritura o vivir de sus libros, pues se dedican a otras cosas que a veces les permiten escribir al mismo tiempo que ejercer otros oficios donde pueden ganarse la vida, como ser profesores, escribir para periódicos, escribir para agencias de viajes, trabajar para una editorial en traducción, hacer conferencias, ¿cierto? Los más famosos pueden hacer otras cosas como hacer conferencias, ir a ferias del libro y gestionar otro tipo de ganancias de otras maneras. Pero la vida tendrá que volcarse a eso y excluir otras cosas. Es muy difícil ser escritor y al mismo tiempo trabajar en una fábrica. Es complejo eso, ¿sí? Es difícil. Hay quienes lo han conseguido, claro, pero es difícil. Entonces es un oficio que necesita mucha dedicación y necesita mucho trabajo para pulir esas habilidades, para poder hacerse hábil en cada una de las herramientas que se usan para poder escribir. Entre las cosas que se excluyen muchas veces son las personas. ¿Cierto? Decíamos que es un oficio excluyente. Bueno, la soledad es necesaria para escribir. Se necesita de espacios solitarios, tranquilos, que le permitan a uno pues, meterse en ese oficio, pero además mucho tiempo de meditación, ¿cierto? Y de trabajo con uno mismo. Entonces no es una soledad de no estar rodeado de gente o de no tener gente alrededor, sino que es un oficio que se hace solo, casi nunca con otros. Así los otros nos den ideas, nos permitan nuevas reflexiones, otras miradas, hablarlo. Hay escritores que le cuentan a un amigo lo que van escribiendo pues para sacar nuevas historias o para ver cómo al contarlo aparecen otras formas de contarlo. Sin embargo, el trabajo se hace en soledad, en absoluta soledad, ¿sí? Uno con uno mismo, enfrentado a uno mismo. También por eso es difícil escribir y muchas veces nos vemos tentados como a no serlo, a abandonarlo, en un trabajo mínimo, por ejemplo, como hacer un ensayo para clase, porque cuando uno está ahí frente a la pantalla en blanco, ¿cierto? Y esa imagen es terrible, ¿cierto? La pantalla en blanco y la cosita titilando y uno no saber qué decir, uno se da cuenta que está frente a sí mismo y a su no saber qué decir, a no saber cómo decirlo, a preguntarse qué es lo que uno quiere decir. Y cuando le dicen a uno, a ver, diga algo, uno mismo se queda mudo. Uno puede saber mucho de un tema, mucho de todo, y dice, diga no sé qué, ya, en este instante, dígalo. Y ya uno no tiene nada que decir. Entonces, es eso, ¿cierto? Es enfrentarse a lo que tengo por dentro para decirle a otros y fijarlo. ¿Sí? A veces las palabras, cuando uno las dice oralmente, se las lleva a veces el viento. Se transforman en otras cosas, el otro las entiende de otras maneras, pero cuando lo fijo, lo dejo ahí. ¿Sí? Puedo volver a él, puedo volverlo a repasar, puedo volverlo a mirar. Entonces es un enfrentamiento conmigo mismo y eso se hace en completa soledad. El escritor tiene máscaras, el escritor cubre su rostro con otros rostros, finge ser otros, escribe pensando cómo escribiría otro, intenta ponerse en los zapatos de otros, saca series que no tienen aparentemente nada que ver con él. Incluso decíamos al principio que es mentiroso, que hay una mentira que crea, y no porque sea tramposo, porque quiere engañar, sino porque de eso se trata esa creación,
de poder mostrar todo lo que el yo es capaz de mostrar. Todos sabemos que no somos una sola persona, en el sentido en que somos uno en casa, otro con los amigos, cuando estamos furiosos es una cosa, o algunos cuentan, ¿cierto? Como ante las dificultades más horribles de la vida les da un ataque de risa, hacen bromas, o otros se ponen de mal genio, y salen unos seres que parecen que no somos nosotros mismos, pero algo de nosotros tienen, o que están ahí adentro guardados, como si estuvieran ocultos, y de pronto ¡pum!, cambia la cara, cambia la cara, cambia la cara. Y cambian las caras y los rostros a partir de lo que vamos viviendo. El escritor tiene eso, nos muestra distintos rostros, distintas caras, finge que ama a alguien plenamente en una novela, cuando no ama a un ser así, o nos pone, ¿cierto?, frente a un ser detestable, horrible, que nos genera asco, que nos genera repulsión, y él lo encarna, lo crea, lo pone ahí. En ese sentido, el escritor entonces siempre tiene máscara, siempre nos dice cosas que no son él mismo, pero son él mismo, ¿sí? ¿Me entienden? Ese juego, o sea, es lo que él ha creado, es parte de lo que él ha puesto ahí, pero no son necesariamente él, son sus máscaras, sus juegos, sus propios personajes, sus distintas facetas. Eso tiene que ver con el oficio, el aprendizaje. Decíamos que para poder ejecutar un oficio hay que pulir las habilidades. Bueno, hay que aprender, ¿cierto? Se aprende. Incluso quienes han de pronto leído una obra entera de un escritor, vemos como al inicio desde su carrera, sus primeros libros son una cosa, y luego van siendo otra. A veces mejor, a veces peor, ¿cierto? No necesariamente es un aprendizaje para mejorar en el concepto del lector, pero sí hay un asunto de cambiar, de mejorar aspectos, de ver otras perspectivas, de aprender distintas técnicas y de explorar. Sobre todo los escritores, uno ve cómo exploran y buscan como nuevas formas de contar, nuevas maneras de decir, nuevos personajes. Hay obsesiones en los escritores, es claro, ¿cierto? Los escritores escriben sobre temas parecidos, o un tema que los persigue, un tema que es como lo que está constantemente viniendo a ellos, pero lo trabajan de distintas maneras, lo muestran de distintas formas. En esas formas distintas, en esos distintos enfoques para contar, distintas maneras de decir las cosas, uno va viendo los aprendizajes que ellos van teniendo. Por eso es interesante como hacer un seguimiento a la obra del autor. También uno ve que hay un esfuerzo, ¿cierto?, en el escritor por superarse a sí mismo, por hacer algo diferente a lo que él mismo ha hecho, por mostrar ese aprendizaje que va teniendo. El resultado, ¿cierto? ¿Qué sale al final? Un libro, un poema, una obra de teatro, una película, ¿cierto? ¿Qué sale al final, ¿cierto? Eso que está terminado, ese producto terminado, para el escritor está muerto, dice Rulfo. Juan Rulfo dice eso porque dice que está muerto porque ya cuando algo se termina, en términos creativos, ya no vuelve a la cabeza. Pero si algo vuelve y vuelve y vuelve a la cabeza del autor y quiere hacer más cosas y piensa en más cosas, quizá es que todavía le falta algo en la creación. Hay otros autores que lo piensan diferente, dicen que el libro está listo cuando uno decide abandonarlo, que nunca se va de la cabeza, que siempre queda ahí, 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 y que uno le da vueltas, vuelve y lo mira, vuelve y lo relee, vuelve y lo cambia, varía, le mete más cosas, le quita. Sobre todo los escritores hablan mucho de que ellos quitan mucho, que al principio escriben un montón y luego van puliendo, quitando, depurando. ¿Cierto? Podríamos decir que cada uno tendrá sus formas. El que abandona el libro y dice, bueno, ya está aquí, tengo que dejarlo, va a salir. Y el que ya no vuelve a él, el que ya siente que su cabeza está tranquila con el libro y lo da al mundo. Lo que sí es que cuando se publica, ya ese texto
no pertenece al autor, pertenece al lector, pertenece al mundo. Y es el mundo el que le va a dar nuevas interpretaciones y le va a dar vida de nuevo. Si un libro se publica y se queda en la estantería, está muerto, muerto para siempre, ¿cierto? Alguien lo escribió y ya, es decir, los diarios que uno esconde posiblemente están muertos si uno no los relee. Entonces, en esa relectura, en ese volver al libro, volvemos a darle vida, vuelve y aparece, vuelve y se recrea esa historia, pero ya no es la misma, es la de cada lector. Entonces cada lector va a dar una historia distinta, va a pensar una interpretación distinta, va a comprender cosas diferentes, va a atender a detalles distintos y las historias van a cambiar, pero van a darle vida al libro. Entonces ese resultado a veces es como que los escritores le entregan al mundo el libro y ya están dispuestos a que el mundo entero vea y haga con ese libro lo que quiera, ¿sí? Interprete como quiera, vea otras cosas. Incluso a veces se sorprenden cuando uno ve entrevistas de los escritores que les dan, yo entendí en su libro pasa esto, como que no, yo no sabía que pasaba eso, pero bacano que pase eso, ¿cierto? Ese asunto de dejar que el libro vaya y haga su propia vida, como a veces incluso se compara con una relación con un hijo que se deja para que haga su propia vida. Hablamos entonces incluso de que el autor ha muerto, ¿cierto? Eso lo dicen un crítico literario muy conocido, se llama Bartels, dice que el autor murió o que el autor muere por la interpretación pues, que hace el lector. No muere como persona, muere como creador y empieza otra creación, digámoslo así. Su voz ya no es la de él solo pura, la que está escrita letra a letra, palabra a palabra, sino que hay una comprensión distinta. Y ahí vemos ese resultado.